¿Qué tal? Saludos a todos los que están viendo este mensaje. Estamos retomando nuestra serie de estudios bíblicos basados en el Evangelio según San Marcos. Le hemos puesto por título a esta serie Siguiendo los Pasos del Hijo de Dios. Habíamos estudiado ya capítulos 1 prácticamente hasta el capítulo 8. Hoy vamos a estar dando término con el capítulo 8 y vamos a estar leyendo algunos versículos. Si tienes tu Biblia, me gustaría que me acompañaras para poder hacer la lectura juntos y para que también tú puedas ir descubriendo el mensaje que este pasaje tiene para ti. Así que te invito, si tienes tu Biblia, la vamos a abrir ahí en Marcos capítulo 8. El pasaje que vamos a estar estudiando en este día es a partir del versículo 21, pero me gustaría leer los versículos anteriores a partir del versículo 27, simplemente para ponernos un poco en contexto de lo que habíamos estado hablando en las sesiones pasadas. Después de leer el pasaje, para tener un contexto, como te decía, te invito a que podamos orar y poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Él el que hable a nuestros corazones. Dice así Marcos capítulo 8, a partir del versículo 27, dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él acerca a ninguno. Estos versículos ya los habíamos estudiado. Los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy es a partir justamente del versículo 31, donde dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este pasaje en el Evangelio según San Marcos. Te ruego, Dios, que tú puedas hablar al corazón de cada persona que está escuchando este mensaje, que va a escuchar tu palabra, que sea tu Espíritu el que hable a cada uno de nosotros y que también nos muestre la situación de nuestro corazón y la condición de nuestra vida. Queremos dejar este tiempo en tus manos para que tú seas glorificado y para que tú seas quien enseñe a nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, entonces ya habíamos estudiado la semana pasada. Si no viste el estudio, puedes buscarlo aquí en nuestro canal de YouTube. Ya habíamos estudiado Marcos capítulo 8, del versículo 27 al versículo 30. Y ¿sabes lo que encontramos acá en estos versículos? No vamos a profundizar porque ya lo habíamos estudiado. Es lo que yo llamaría una declaración personal. Va a ser un punto clímax, va a ser un punto clave en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y va a ser también el comienzo de la parte climática del Evangelio según San Marcos, porque justamente después de prácticamente 2 años y medio de ministerio, después de 2 años y medio de nuestro Señor Jesucristo caminar aquellas tierras con sus discípulos, con los 2 apóstoles y con muchas otras personas, venía un momento clave y un momento decisivo. Nuestro Señor Jesucristo, como ya lo hemos estudiado, había hecho muchos milagros, había sanado enfermos, había curado paralíticos, había curado a un hombre ciego de una manera totalmente inusual, había liberado a personas que estaban endemoniadas, había incluso resucitado a personas que ya habían muerto, hizo milagros sobre la misma naturaleza, calmando una tempestad, hizo milagros multiplicando aquellos panes y aquellos peces que ya nosotros estudiamos.
Así que después de 2 años y medio de ministerio, en estos versículos en Marcos capítulo 8, a partir del versículo 27, encontramos lo que sería una prueba o un examen de sus discípulos después de estos 2 años y medio recorriendo aquellas tierras. Y el examen era muy sencillo. El examen solamente consistía en 2 preguntas. Un examen conciso, un mensaje al corazón y un mensaje cuya respuesta iba a ser sumamente importante. La primera pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? A nuestro Señor Jesucristo le interesaba saber cuál era la opinión que tenían las otras personas acerca de Él, pero la segunda pregunta que va a plantearle a sus discípulos y a sus apóstoles va a ser: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y aquí encontramos entonces esta declaración personal. ¿Por qué una declaración personal? Porque el apóstol Pedro va a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta pregunta es sumamente interesante porque Jesucristo quería entender cuál era la percepción que los discípulos tenían de Él. Y sabes, esta pregunta no era tan importante para Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tenía un problema de identidad en el que Él no supiera quién era o que le preocupara qué era lo que los demás pensaban de Él. Pero esta pregunta era sumamente importante porque Él quería conocer cuál era la perspectiva de los discípulos y de los apóstoles acerca de Él. Y sabes, nuestro Señor Jesucristo en nuestros días sigue obrando y sigue trabajando en nuestras vidas de una forma similar. En ocasiones nos va a llevar a situaciones complicadas, situaciones familiares, situaciones económicas, situaciones de salud. Y es importante que en esos momentos nosotros podamos también saber cómo responder esta pregunta: ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién es Jesucristo para ti? Te decía, no porque Él tenga un problema de identidad, sino porque tú necesitas saber quién es realmente Jesucristo y cuál es la identidad que Él tiene y que Él representa para ti. Y después de esta declaración personal, nuestro Señor le dice a los discípulos que no se lo dijesen a nadie, porque Él sabía que lo que intentarían los judíos naturalmente, al Cristo mismo declararse como el Mesías, como el ungido, como el enviado de Dios, la tendencia natural de los judíos iba a ser querer tomarlo por fuerza y convertirlo y entronarlo como rey de los judíos. Nuestro Señor obviamente quería evitar todo eso porque no era todavía el tiempo. Ahora, si bien los discípulos y los judíos tenían un entendimiento de que a final de cuentas Cristo sería proclamado rey e instauraría su reino en esta tierra, ellos no entendían que todavía no era el tiempo, que no había llegado ese momento en el que Él sería coronado como rey. Por eso les dice que no le dijesen a nadie acerca de que Él era el ungido, que era el Mesías o que era directamente el enviado de Dios. Una declaración personal de Pedro, pero una declaración personal que también nosotros debemos hacer acerca de Jesucristo. ¿Quién es Cristo para mí? Y ya entrando en los versículos que nos toca estudiar el día de hoy, en primer lugar vamos a encontrar en estos versículos la declaración de sus padecimientos. Fíjate, dice en el versículo 31, estamos en Marcos capítulo 8, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado de los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Por eso te decía que estos versículos van a ser un clímax y van a ser una parte crucial en el Evangelio y en la narrativa del Evangelio según San Marcos, porque por primera vez nuestro Señor Jesucristo, de una manera directa y de una manera enfática, va a declararles a sus discípulos que Él había de padecer. Y mira, hay algunas palabras aquí en este versículo 31 que me llaman poderosamente la atención. Y sabes, en primer lugar me llama mucho la atención cuando dice el versículo 31 y comenzó a enseñarles. Es decir, les iba a impartir un conocimiento, les iba a dar una instrucción de algo que ellos todavía no sabían, de algo que ellos todavía no comprendían. A nosotros se nos enseña obviamente algo cuando no lo conocemos, cuando desconocemos acerca de un tema. Así que nuestro Señor Jesucristo va a comenzar a enseñarles acerca de un tema o acerca de un evento que los discípulos todavía no conocían y que por ende no comprendían en toda su totalidad. ¿Ves? Ellos tenían en su mente y en su corazón la idea de este Cristo que iba a convertirse en un gran rey, que iba a terminar con la esclavitud y con el dominio del imperio romano sobre los judíos, pero nuestro Señor Jesucristo va a dar una noticia totalmente diferente. Va a enseñarles algo que en su mente y en su perspectiva ellos no alcanzaban a comprender,
que estaba totalmente fuera de toda lógica y que estaba totalmente fuera de las expectativas y de la percepción que ellos tenían de este Cristo. Les va a decir que era necesario que Cristo padeciese. No solamente que padeciese, sino que padeciese mucho. Nuestro Señor Jesucristo entonces comienza a enseñarles algo, que para ellos era un tema nuevo, que para ellos era un tema desconocido, que todavía no llegaban a comprender. En segundo lugar, no solamente dice que comenzó a enseñarles, sino que lo que comienza a enseñarles dice que le era necesario, hablando de él mismo, de Cristo, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Le era necesario. Y hay diferentes razones por las cuales yo creo que podemos concluir o podemos entender que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. No solamente era el hecho de que Cristo tenía que morir, no solamente era el hecho de que tenía que padecer, sino que dice el evangelista, tenía que padecer y tenía que sufrir mucho, tenía que sufrir demasiado. Esta palabra necesario en el original griego es la palabra de. Y sabes, algunas otras traducciones de esta misma palabra, le era necesario, significa le era un deber padecer mucho. También podríamos decir que le era justo y apropiado padecer mucho. Y sin duda la traducción que más me gusta dice que era inevitable dada la naturaleza del caso. Era inevitable, dada la naturaleza del caso del hombre, que Cristo tuviese que padecer y que tuviese que padecer mucho por nosotros. Algunas razones por las cuales yo creo que le era necesario padecer, seguramente hay muchas razones más por las cuales le era necesario, pero me gustaría por lo menos decirte 4 razones por las cuales dice el evangelista aquí en Marcos que le era necesario, que le era un imperativo, que le era imposible no padecer mucho dada la situación o la naturaleza del caso. En primer lugar, le era necesario padecer por el cumplimiento de las profecías. Sabes, en los evangelios una de las frases que se va a repetir mucho en muchas ocasiones fue y se cumplió lo escrito por el profeta, o para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y en los evangelios encontramos muchas profecías acerca de Jesucristo, muchas profecías en cuanto a situaciones generales, a situaciones de su carácter, de su personalidad, del lugar de su nacimiento, de cosas que pasarían con él específicamente durante su niñez y durante su adolescencia. Pero también hay muchas profecías que justamente predecían que este Cristo, que el Hijo del Hombre, tenía que padecer y tenía que padecer mucho. El hecho de que iba a ser traicionado por un amigo como parte de este sufrimiento, un amigo cercano, que iba a ser despreciado por sus propios familiares, es decir, por los mismos judíos, la forma en la que él iba a morir, el lugar donde él iba a morir, acompañado de algunos ladrones, acompañado de algunos criminales. Ya se había profetizado muchos años atrás en el libro de los Salmos, en el libro de Isaías básicamente, y en algunos otros de los profetas, la manera y la forma tan terrible en la que nuestro Señor Jesucristo tendría que morir, con detalles específicos y con detalles que no podían repetirse o que no podían darse en la muerte de cualquier otra persona. Ya se había profetizado que nuestro Señor tendría que sufrir y tendría que sufrir mucho. Detalles tan significativos como el hecho de que la gente se burlaría de él, como el hecho de que mientras él estaba dando su vida en la cruz, sus verdugos se echarían suertes para ver quién se quedaba con sus pertenencias. Detalles tan específicos como que él sería escupido, ya habían sido profetizados con muchos años de anticipación. Por esta razón, era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, para que se cumpliese lo que había estado escrito muchos años atrás en las profecías. En segundo lugar, era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y que padeciese mucho para que él aprendiese a ser obediente al Padre. A lo mejor esto te llama la atención como me llamó a mí la atención, porque no estamos hablando de un ser humano común y corriente, no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando del mismo Hijo de Dios, estamos hablando de Dios mismo encarnado en la persona de Cristo. Ahora, ese pensamiento, por lo menos en mi mente, no logro entenderlo. Jesucristo mismo tenía que aprender a ser obediente. Dios mismo, encarnado en la persona de Jesucristo, tenía que aprender la obediencia. Dice ahí en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice que Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y fíjate, dice, y aunque era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No solamente era necesario que Cristo padeciese mucho para dar cumplimiento a las profecías, era necesario que Cristo padeciese mucho para que él aprendiese a ser obediente y a someter su voluntad como hijo a Dios Padre. En tercer lugar, era necesario que él padeciese y que padeciese mucho para satisfacer la justicia de Dios. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de esto, pero me gustaría solamente mencionarte el Salmo capítulo 7. En el versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío o contra el pecador todos los días. Dios está airado contra el pecador todos los días de su vida. Ahora, tú puedes decir, pero Cristo no había pecado, y es verdad, Cristo nunca cometió pecado, pero dice la palabra de Dios que aquel que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, en los días de su vida, estaba cargando sobre él mismo los pecados de todos nosotros, los pecados que tú habías cometido, los pecados que yo mismo había cometido, y al cargar ese pecado o al apropiarse de tu pecado y de mi pecado, Dios ya no veía a su Hijo como cualquier ser humano, sino que lo veía como un ser cargando el pecado de la humanidad. Y por eso dice el Salmo que la ira de Dios está sobre los pecadores o sobre los impíos todos los días de su vida. Así que Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tenía que satisfacer su ira, la ira de justicia por el pecado. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todo lo que tiene que ver con pecado. Y nuevamente Jesucristo, al estar llevando nuestros pecados en su carne, obviamente la ira de Dios estaba sobre él. Le era necesario padecer mucho por cumplimiento a las profecías, le era necesario padecer mucho para aprender la obediencia, le era necesario padecer mucho porque era la forma en la que la ira de Dios y su justicia iba a ser satisfecha en él. Y en último lugar, le era necesario padecer, y le era necesario padecer mucho por mi necesidad y por tu necesidad de un Salvador. ¿Sabes? Porque cada uno de nosotros hemos pecado. Si Jesucristo hubiera atendido a los deseos de sus discípulos, y si en ese momento Dios hubiera venido desde el cielo y hubiera instaurado su reino, ¿sabes quién participaría de ese reino? Absolutamente nadie, porque nadie tendría las cualidades y las condiciones de pureza como para ser parte del reino de Dios. Si Él hubiera instaurado su reino en ese mismo momento, nadie de nosotros pudiésemos haber cumplido los requisitos para participar. Así que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, y que padeciese mucho por nuestra necesidad de un Salvador y por la necesidad que cada uno de nosotros teníamos por nuestro pecado. ¿Sabes? Otra palabra que me encanta de acá del versículo 31, dice no solamente que tenía que sufrir mucho, hablando acerca del Hijo del Hombre, sino que sería desechado. Sería desechado por tres grupos de personas, por los ancianos, por los sumos sacerdotes, y también sería desechado por los escribas. Tres grupos que básicamente representaban lo que se conoce como el Sanedrín judío. Vamos a hablar un poquito más al respecto en unos segundos, pero dice que él tendría que ser desechado. Y esta palabra desechado es una palabra sumamente interesante, y es una palabra que conmovió mi corazón en gran manera, porque, ¿sabes? A lo mejor nosotros no logramos entender lo que significaba que el Hijo del Hombre iba a ser desechado. A veces cuando nosotros, no sé si te ha pasado que sales de un centro comercial y alguna persona se te acerca queriendo ayudarte a cargar tu despensa, y ¿qué hace uno en muchas ocasiones? Le dices, no, gracias, de alguna manera lo estás rechazando. Cuando en un semáforo alguien quiere limpiar tu parabrisas o venderte algo que realmente no necesitas y no quieres, uno simplemente dice, no, gracias, y de alguna manera nosotros lo rechazamos o lo desechamos. Pero no tiene que ver tanto con esta palabra que nosotros encontramos aquí en Marcos 8, versículo 31. Porque en estos ejemplos que yo te di, estamos desechando
algo que realmente ni conocemos ni hay una relación, es un rechazo, digamos, indiferente, simplemente es algo que no necesitamos. Pero acá Marcos capítulo 8, la palabra desechar tiene un contexto y tiene una connotación muy diferente. Esta palabra desechar en el original viene de dos palabras compuestas. La primera palabra es la palabra apo, que significa de lejos o que significa echar de lejos. Y la segunda palabra que conforma esta palabra es la palabra dokimazo. Esta palabra dokimazo significa examinar o poner a prueba a algo. Así que cuando Marcos capítulo 8 versículo 31 dice que nuestro Señor Jesucristo sería desechado, lo que significa literalmente, o la idea de esta palabra sería que nuestro Señor Jesucristo iba a ser examinado, iba a ser puesto a prueba, y después de ser examinado y después de haber sido puesto a prueba, iba a ser enviado lejos, iba a ser apartado o iba a ser alejado. ¿Sabes qué palabra tan interesante y qué concepto tan duro que tendría que calar en nuestros corazones? Porque lo que estaban haciendo estos judíos, tanto los ancianos como los sumos sacerdotes y los escribas, estaban tomando la vida de Jesucristo, la habían de alguna manera probado o la habían examinado. ¿Qué es lo que habían hecho durante los últimos 2 años y medio de la vida de nuestro Señor Jesús? Habían estado presentes ahí, habían visto sus milagros, habían visto sus enseñanzas, muy de cerca lo habían examinado, muy de cerca lo habían puesto a prueba, y aún de ver todo lo que ellos habían visto, y después de experimentar las cosas que ellos experimentaron, y después de comprobar el poder que nuestro Señor Jesucristo tenía, ¿qué decidieron? Después de someterlo a prueba, decidieron desecharlo. Es como cuando nosotros, a lo mejor en estos días de cuarentena, te metes en la bodega de tu casa, empiezas a sacar cosas que en algún momento fueron útiles, pero cuando ahora las tomas en las manos, ves que no tienen ningún uso, que son totalmente inservibles. Y entonces, ¿qué haces con esas cosas que en algún momento tuvieron un uso y que tuvieron una utilidad que tú experimentaste? Simplemente las desechas y las tiras a la basura. Lo que hicieron este grupo de judíos, ancianos, sumos sacerdotes y escribas, después de haber experimentado y después de haber puesto a prueba el poder de nuestro Señor Jesucristo, habían llegado a la determinación y al veredicto que la vida de nuestro Señor Jesucristo era totalmente sin propósito, que no tenía ningún uso y que no tenía absolutamente ningún valor. Pues no fue como cuando uno le dice a limpiaparabrisas, no, gracias. Era algo mucho más profundo, era un desdén y un rechazo de un Dios que ellos habían visto y que ellos habían experimentado. Estos 3 grupos de personas, los ancianos, era la clase aristocrática, la clase más alta de los judíos, y eran, digamos, aquellos jueces que se encargaban de los asuntos civiles entre el pueblo judío. Los sumos sacerdotes eran lo más alto y lo más elevado. La mayoría de ellos eran considerados saduceos. Y también tenemos a los escribas, que eran aquellos expertos en la ley, aquellos maestros, aquellos rabinos, que en su mayoría eran considerados como fariseos. Había algunas diferencias entre saduceos y fariseos. Los saduceos representaban la clase alta, la clase elevada, los ricos. Los fariseos representaban la clase media, y había algunas diferencias entre ellos que en algunas situaciones los convertían en enemigos, pero aquí, curiosamente, estos enemigos judíos antagonistas se unen en una causa en común, que era desechar a nuestro Señor Jesucristo. Este grupo de personas, como te decía, los ancianos de Israel, el sumo sacerdote o la familia del sumo sacerdote junto con los escribas, constituían lo que nosotros conocemos como el Sanedrín, o que traducido en términos más comunes para nosotros era la Suprema Corte de Justicia de los judíos. Estos 3 grupos de personas o el Sanedrín estaban encargados de crear leyes de la legislatura, estaban encargados de aprobar las leyes y estaban encargados de sancionar a todo aquel que se opusiese o que fuera en contra de las reglas y de las leyes establecidas por ellos. Obviamente, todos ellos no eran autónomos, el Sanedrín no era autónomo, sino que estaban sometidos a la autoridad del imperio, a la autoridad del gobierno romano. Así que
nuestro Señor Jesucristo va a hacer una declaración con respecto a sus padecimientos. Dice después en el versículo 32, ahí mismo en Marcos capítulo 8, eso les decía claramente, y fíjate, dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, es decir, trató de hablar con él para persuadirlo o para convencerlo de que él no era necesario. ¿Ves? En la mente de Pedro había una confusión terrible, había un shock, porque en su mente y en su corazón ellos tenían la imagen de este Cristo que vendría como un Cristo revolucionario, como un rey a imponer su reino, y en su mente no cabía este concepto. Ellos habían pasado, si nosotros hablásemos de una montaña rusa, cuando Cristo se declara ante ellos como el Mesías, como el ungido de Dios, ellos estaban en la parte más alta de la montaña rusa, pero en unos segundos, en unos instantes, encontramos a los judíos y a los apóstoles y a los discípulos en la parte más baja de la montaña rusa. Este rey que tendría que instaurar su reino y acabar con todo ese régimen de opresión, nuestro Señor Jesucristo dice, no va a suceder nada de eso. Nada de lo que ustedes piensan ni tienen en su mente y en su corazón no va a suceder ahora, olvídense de eso. Más bien es necesario que el Hijo del Hombre padezca y padezca mucho. Por eso esta actitud de Pedro es decir, ¿sabes qué, Señor? No es necesario, no tienes que sufrir, tienes que instaurar tu reino como nosotros lo habíamos pensado. En el versículo 32 nuestro Señor Jesucristo dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, es decir, no solamente a Pedro, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué interesante, porque no solamente reprende a Pedro, que él fue el que trataba de convencerlo de no sufrir, sino que toma a todos los discípulos y de alguna manera reprende a Pedro para que lo escuchen los otros discípulos. Porque lo que Pedro había declarado, lo que había salido de su corazón, no era el pensamiento solamente de él. Si tú recuerdas, muchos de los discípulos, varios de ellos, en algunas otras ocasiones peleaban entre sí para saber quién tendría la autoridad después de que él se fuera. Ellos discutían sabiendo o pensando quién se va a sentar a tu derecha y quién se va a sentar a tu izquierda. Y nuestro Señor Jesucristo por eso le dice a Pedro y le dice de alguna forma también a los otros discípulos, quítate de mí, Satanás, porque tienes tu mira, es decir, tienes tu perspectiva o tienes tu mirada, no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. De alguna manera, los apóstoles deseaban el reino, pero porque de una o de otra manera, ellos tenían la expectativa o la esperanza de que ellos iban a obtener un beneficio del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vimos en los versículos anteriores una declaración personal, Pedro diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 31 vemos la declaración de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, y aquí en el versículo 24 vamos a encontrar la declaración del precio que hay que pagar, porque nuestro Señor Jesucristo va a tomar ese grupo de discípulos que soñaban con el reino, soñaban con un puesto, soñaban con una posición, y les va a decir, ¿saben qué? No es así. Si ustedes quieren seguirme, hay un precio que hay que pagar. Y dice así en el versículo 34, dice, llamando a la gente y a sus discípulos, ¿ves? Ya no solamente estaba con los discípulos, sino que llama también a la gente, porque era necesario que no solamente los discípulos entendiesen el costo o entendiesen el precio que implicaba seguir a Cristo, sino que también todos aquellos que no eran discípulos y que a lo mejor estaban pensando en seguir a Cristo, ellos tenían que entender que había un precio y había un precio alto que pagar por seguir a nuestro Señor. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, y fíjate porque encontramos 4 expresiones acá. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, primera expresión. Segunda expresión, niéguese a sí mismo. Tercera expresión, tome su cruz y sígame. Y sabes, estos 4 elementos justamente nos van a enseñar cuál es el precio que hay que pagar o cuál es el costo de seguir a Cristo. La primera expresión que nuestro Señor Jesucristo utiliza acá, dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y sabes, cuando nuestro Señor dice, si alguno quiere, está hablando acá de que debe existir en nuestro corazón un deseo genuino. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no obliga a nadie,
no obligó a los discípulos, no obligó a los apóstoles, no obligó a los miles de personas que lo seguían, no me obligó a mí. Y puedo decirte que Dios no te obliga a ti a convertirte en su discípulo y en seguirle. Tiene que existir ese elemento, si alguno quiere, tiene que existir en nosotros ese deseo genuino, ¿sí? Y yo creo que durante estos días es interesante porque estoy seguro que durante esta contingencia, durante esta cuarentena, cada uno de nosotros hemos podido evaluar qué tan fuerte es nuestro deseo genuino por seguirle a Él y pagar el precio, y qué tanto nosotros en ocasiones le seguimos solamente por el qué dirán, por tener sobre nosotros la estructura de una iglesia o de una congregación o de un cuerpo de líderes. En ocasiones le seguimos quizá porque tenemos sobre nosotros la figura de nuestros padres o de nuestra pareja que nos empuja para no dejar las cosas de Dios, o la figura de alguien que nos discipula o de algún consejero, cuando la realidad es que posiblemente en nuestro corazón no existe ese querer, no existe ese deseo genuino. Así que si quieres seguir a Cristo, hay un precio que hay que pagar, y comienza teniendo en tu corazón ese deseo genuino y esa iniciativa por querer seguirle. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo utiliza la expresión niéguese a sí mismo. Y esta expresión nos va a hablar acerca de una decisión radical. El hecho de negarnos a nosotros mismos, ¿sabes? No es quitarnos el valor que tenemos como seres humanos, no es un término que nos humille o que nos rebaje. No es, negarme a mí mismo no es el hecho de decir no sirvo para nada, no tengo nada, soy un miserable, no tengo absolutamente ningún valor. Eso no es con lo que tiene que ver esta expresión niegues a sí mismo, pero sí implica una decisión radical. La palabra negarse a sí mismo, ¿sabes?, tiene que ver literalmente, o parte de su significado, tiene que ver con renunciar a un título de propiedad. Negar significa renunciar a un título de propiedad. Y sabes, en este contexto, negarse a sí mismo, negarme a mí mismo, significa negar al título de propiedad que tengo sobre mí mismo. Negarme a mí mismo en este contexto o en este sentido significa ya no soy el dueño de mí mismo, ya no soy el dueño de mi tiempo, ya no soy el dueño de mi vida, no soy el dueño de mi familia, no soy el dueño de mis planes, no soy el dueño de mis sueños, no soy el dueño de mis recursos, sino que todo lo que tengo y todo lo que soy le pertenece a Dios. Niégate a ti mismo tiene que ver con este deseo radical. Y tiene que ver con la siguiente expresión. Dice que todo aquel que quiere seguirle, ¿sí?, un deseo genuino, tiene que negarse a sí mismo, una decisión radical, y aquel tiene que tomar su cruz. Y estaríamos hablando en este sentido de una disciplina, y de una disciplina constante. Ya te voy a decir por qué. ¿Sabes? Es interesante porque esta es la primera ocasión en la que nuestro Señor Jesucristo va a hacer una referencia o va a mencionar esa palabra, cruz. Este tipo de muerte por crucifixión no era común y no era algo que practicaban los judíos, era algo que había comenzado muchos años atrás con el imperio persa. Y, ¿sabes?, el hecho de tomar la cruz tenía que ver con estar dispuesto a pagar el precio por el rechazo, por la burla, por el hacerme a un lado. ¿Sabes? Porque parte del ritual de crucifixión de un preso no solamente era el hecho de ser crucificado, sino aquel que era crucificado tenían por costumbre en aquellos tiempos, los que practicaban este tipo de muerte, el crucificado tenía que tomar su cruz desde donde se le dictaba la sentencia o donde se le dictaba el veredicto, y tenía literalmente que cargar su propia cruz, como lo dice Marcos, hasta el lugar donde este criminal tendría que cumplir y pagar con su propia vida sus delitos. ¿Qué significaba? Que durante todo el transcurso, desde que esta persona era sentenciada hasta el lugar donde iba a morir crucificado, la parte climática de la crucifixión era en gran parte o en gran medida ese camino, donde esta persona cargando su cruz iba a estar expuesto ante los ojos de los demás. Como te decía, iba a ser juzgado, iba a ser señalado, iba a ser rechazado, justamente por estar llevando sobre sus hombros
el peso de una cruz. Y qué interesante, ¿no? Porque la primera ocasión en la que nuestro Señor Jesucristo menciona la palabra cruz no tiene que ver necesariamente con la cruz que Él tendría que enfrentar, tiene que ver con la cruz que sus discípulos tenían que cargar, con la cruz que cada uno de nosotros tendríamos que cargar si estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así que cargar la cruz significaba y significa estar dispuestos a enfrentar la crítica, a enfrentar el juicio, los señalamientos y el rechazo de todos aquellos que no creen lo que nosotros creemos. Y sabes, no es necesario ser místico en este tema. Muchos creyentes, ¿sabes? Incluso les da vergüenza salir de su casa con una Biblia. Claro, ¿por qué? Porque al salir de mi casa con mi Biblia, me enfrento al señalamiento de la gente, a la crítica, al juicio, al desprecio. Y ¿sabes? Por eso muchos creyentes, espero que no sea tu caso que me escuchas, ya ni siquiera cargan su Biblia, porque no quieren enfrentar ese tipo de rechazo. Y muchos de nosotros preferimos el pecado, ¿sí?, a estar dispuestos a padecer la vergüenza de decirnos seguidores de Cristo. Y como ese ejemplo hay muchísimos, desde no publicar cosas en nuestras redes sociales que tengan que ver con Dios, porque sabremos que tendremos que cargar nuestra cruz del rechazo y la crítica, el no decir abiertamente que soy un hijo de Dios, porque sé que eso me enfrentaría al rechazo, a la crítica, al juicio. Tome su cruz. Y sabes, hay un detalle interesante que no lo menciona acá Marcos, que solamente lo menciona Lucas, pero Lucas dice, tome su cruz cada día y sígame. Porque sabes, esto no es una decisión de una vez y para siempre. El negarme a mí mismo, el renunciar al título de propiedad sobre mi propia vida, el tomar mi cruz y estar dispuesto a enfrentar el rechazo, la crítica, la burla, los señalamientos, es algo que tenemos que hacer todos los días, porque todos los días lo enfrentamos. Por eso hablamos de una disciplina y de una disciplina constante. Y finalmente dice nuestro Señor Jesucristo, no solamente si alguno quiere, hablando de un deseo genuino, niéguese a sí mismo acerca de una decisión radical, tome su cruz como parte de una disciplina constante de todos los días, sino que termina diciendo, sígame. Y sígame es simplemente el hecho de poder tener una dirección, y una dirección que ya ha sido predeterminada por Dios para nosotros. Seguirle tiene implícito que ya no sigo mi propia voluntad, que ya no sigo mis propios deseos, ni mi propio camino, ni lo que yo considero mejor para mi propia vida. Seguirle significa ya tengo un rumbo, ya tengo una dirección, ya tengo un destino determinado por Dios. Y sabes, este es el costo que aquel que quiere seguir a Cristo debe de estar dispuesto a pagar. Este es el precio. Y sabes, déjame decirte que el precio es muy alto. Si nosotros tuviésemos que parafrasear estos versículos, o este versículo 34 que leímos recién, si tuviéramos que decirlo en otros términos, en palabras más entendibles, Marcos capítulo 8, versículo 34 se leería más o menos de esta forma. Si alguno quiere ser contado como uno de los que vienen conmigo y me siguen, debe de una vez por todas darle la espalda a su propio yo, aceptar decididamente el dolor del rechazo, la vergüenza y la persecución por mi causa y en mi causa, día tras día, añadiría Lucas, y debe entonces disciplinadamente continuar siguiéndome todos los días como mi discípulo. El precio, sin duda, de seguir a Cristo y de ser uno de sus discípulos es alto. Y escúchame, estas palabras que nuestro Señor Jesucristo decía, no estaban dirigidas, como lo hizo Pablo, a aquel grupo de personas que anhelaban o ansiaban una posición de liderazgo en la iglesia. Estos versículos no están destinados para líderes
para diáconos, para pastores, para obispos de una congregación. Estas palabras están dedicadas para todo aquel que en su corazón anhela ser un seguidor y ser un discípulo de Cristo. ¿Te das cuenta? El precio es alto. El precio que hay que pagar por seguir a Cristo es alto. Pero dice el versículo 35, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Sin duda el precio es alto, pero déjame decirte esto, el costo y el precio que una persona tendría que pagar por no ser un discípulo o un seguidor de Cristo es mucho más alto. Significa perder tu propia vida. Y qué paradoja, qué contraste, todo aquel que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Es decir, aquel que hace todo lo posible, que lucha a toda costa por tener una vida fácil, por tener una vida cómoda, por tener una vida llena de placeres, por disfrutar su vida en términos terrenales en esta tierra, dice, todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Toda aquella persona que vive una vida solamente para sí mismo, la perderá. Pero todo aquel que pierde su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Quizás has escuchado la historia de este famoso misionero Jim Elliot, y él dijo, no es necio quien entrega aquello que no puede retener por ganar aquello que no puede perder. ¿Sabes? No es necio perder mi vida por causa de Cristo, porque al final de cuentas la voy a perder. ¿Y cuánto vale la pena perder mi vida por lograr aquello que no puedo perder, que es la vida eterna? Más adelante, en los siguientes versículos, versículo 36, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Ves de qué nos sirve tener bienes en esta tierra, tener placeres, vivir una vida cómoda, quizá llena de ostenticidades? ¿De qué me sirve tener tanto si al final perderé mi alma? Versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Cualquiera daría lo que fuera terrenalmente por salvar su propia alma. Y terminamos con el versículo 38 diciendo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y sabes, hay muchas interpretaciones de este versículo. ¿A qué se refiere cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles? Que no vamos a profundizar, que no vamos a estudiar en estos minutos, pero habla acerca de la gloria del Padre. Mira, sin duda, el ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo a seguirle y a ser parte de uno de sus discípulos implica, como nosotros lo vimos, un precio, y un precio muy alto que hay que estar dispuestos a pagar. Por otro lado, como te decía, no decidir seguir a Cristo, no decidir ser parte de uno de sus discípulos también tiene un costo, y es un costo mucho más elevado. No solamente perder mi vida en esta tierra, sino perder mi alma por la eternidad. Ahora, si nosotros lo pensamos, el precio de un artículo está determinado por su valor, y el valor de un artículo está determinado por el beneficio o por aquello que este artículo me puede dar. Por ejemplo, un equipo celular, un smartphone, su precio va a ser más alto entre más valor tenga y más bondades y más beneficios pueda ofrecerme. Un celular sencillo, básico, su precio va a ser más bajo porque su valor va a ser proporcionalmente bajo. No me va a proporcionar tantos beneficios, ni tantas aplicaciones,
ni va a tener tantos recursos. Y tiene que ver con lo que decía Marcos 8 aquí en el versículo 38. Tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Sabes? Si nosotros lo miramos humanamente, en términos terrenales, la mercadotecnia de nuestro Señor Jesucristo, quizá podríamos pensar que no era la más adecuada. ¿Quién querría seguir a este hombre? ¿Quién estaría dispuesto a tener ese deseo genuino, a tomar su cruz, a negarse a sí mismo, a seguirle a Él y perder todo lo que esta vida me ofrece? Desde ese punto de vista, el ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo no tendría mucho fruto, no tendría muchos seguidores. Pero es por eso que Marcos termina el versículo 38 hablando acerca de la gloria de Dios. Porque cuando nosotros ponemos en la balanza y ponemos en la perspectiva los sufrimientos y el precio que tenemos que pagar por ser seguidores de Cristo y por ser parte de sus discípulos, y por el otro lado ponemos el peso y ponemos el valor de la gloria eterna del Padre, esto nos lleva a pensar que cualquier precio que nosotros paguemos en esta tierra es totalmente mínimo, es muy pequeño en comparación a lo que nos espera en la gloria de nuestro Padre. ¿Te das cuenta? Cristo quería ponernos en perspectiva que no importa cuál es el precio que nosotros tengamos que pagar acá en la tierra, el beneficio o la ganancia o el fruto de los sacrificios que hagamos aquí en esta tierra se van a ver pagados con creces con lo que nosotros disfrutaremos en la gloria eterna. Y pensando en esa gloria eterna, quiero decirte que nada de lo que nosotros tengamos en esta tierra, riquezas, cosas materiales, relaciones con personas, posiciones, absolutamente nada de eso puede llegar a compararse con lo que nos espera en la gloria eterna. Así que con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo me gustaría animarte a que puedas estar dispuesto a pagar el precio que implica ser un discípulo de Él, que estés dispuesto a pagar el precio de lo que implica seguirle, pero también que pongas tu mirada en la gloria del Padre, en ese lugar donde todos nuestros esfuerzos y todos nuestros sacrificios y todo el negarme a mí mismo y aquella cruz que cargamos cada día se van a ver recompensados y se van a ver pagados con creces. Hay un versículo que me encanta ahí en la palabra de Dios y con esto terminamos. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 37, Hebreos 10, 37, dice así: porque aún un poquito, dice, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Dice el autor de la carta a los Hebreos, solamente un poquito. Carga tu cruz solamente un poquito más. Niégate a ti mismo todos los días un poquito más. ¿Por qué? Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Así que te animo en este tiempo para que puedas renovar tus votos, que puedas vivir cada día como nuestro Señor Jesucristo nos pidió que viviésemos, con ese deseo, con ese querer seguirle, con la disposición de negarnos a nosotros mismos, de cargar nuestra cruz cada día y de seguirle sin importar cuál sea el precio, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo. Dios, ayúdanos a entender que el precio por seguirte es un precio alto, que nos va a llevar a renunciar a nosotros mismos, a renunciar al título de propiedad sobre nuestra propia vida, a negarnos a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestros planes, a tantas cosas que quisiéramos para nosotros, pero ayúdanos a entender que el hecho de negarnos cada día, de tomar nuestra cruz y de seguirte, vale la pena. Porque un día en la gloria del Padre, todos nuestros esfuerzos serán recompensados. Y te pido, Dios, también por aquellos que quizá no han estado dispuestos a pagar el precio, que en este día puedan entender que si hay un precio que pagar por seguirte, hay un precio mucho más grande y mucho más terrible que hay que pagar a aquellos que no te siguen. Dios, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra.
Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.